Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 7 de la noche y vamos a hacer un live con Pau Feltrini. La voy a invitar por aquí. A ver, espérame. Pau, aquí estás. Te voy a invitar. Ay, un momentito, un momentito. Feltrini, que la vamos a invitar. Hola, Pau. Hola, ¿cómo estás, Ana Pao? Qué gusto. Ay, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Feliz de estar aquí con No, ustedes. no, mil gracias. Qué bueno que pudimos lograrlo. Traes una agenda muy llena, afortunadamente, de chamba. Y Sí, está de viaje también, entonces por eso. pues ya también son esas épocas, ¿verdad? Sí, ya, veranito. A ver, Pau, bueno, voy a presentarte. Eres una health coach por el New York Institute of Integrative Nutrition. Tienes un curso de medicina, mente, cuerpo por Harvard. Y también te has enfocado, has hecho otras certificaciones enfocadas precisamente en el bienestar. Así Desde es. 2020 eres fundadora y coanfitriona del podcast Aha Moments, disponible en todas las plataformas, ya sabes, Spotify, Apple Podcasts y todo esto. Y has creado Yo Sanador, una plataforma de cursos on demand que combina tu propia experiencia con sabiduría ancestral y lo último en investigaciones científicas para acompañar a quienes deseen vivir más años, pero mejor. La diferencia entre lifespan y healthspan, ¿no? Como le llaman. Correcto. Sí, sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias, Pau, por haber accedido a estar aquí en este live que vamos a subir en la plataforma de The Benefit Method, que también, como parte de mi pasión de tantos años, ha sido la salud y el ejercicio y todo. Pues te acuerdas, tú y yo nos conocimos hace, yo creo que fue 10 años, Sí. que Y justo. sí, me Ajá. invitaste al San Regis Así es. y ahí tuvimos que hacer una carrera de 5K, estuvo divertidísima. Sí, no, la verdad es que admiro muchísimo tu trabajo y cómo combinas esta pasión que tienes, que realmente se ve que es tu estilo de vida, Ana Pao, que es una forma en que tú tienes de vivir para sentirte más sana, para compartir ese bienestar con los demás, y es algo que me encanta de ti. No, pues muchas gracias, Paula. La verdad es que después de la pandemia siento que todavía como que el tema de estar sanos se volvió mucho más el centro de atención de la gente. Y creo que no es un lujo querer estar sanos. Hay maneras de hacerlo que no implica gastarse una millonada. Sí, siempre creo que implica invertir tiempo, eso sí. Pero pues si no tenemos tiempo para estar saludables, entonces ¿para qué, no? No, totalmente. Yo creo que como tú bien dices, a veces existen muchos mitos de que tiene que ser una inversión financiera importante y la verdad es que la mayoría de las cosas que podemos hacer son gratis. Oye, a ver, queríamos, y yo te pedí esto, platicar del intestino permeable, que siento que mucha gente se la vive enferma del estómago o padeciendo los síntomas de tener intestino permeable y ni siquiera saben qué es, ni que existe, ni que lo tienen, más que nada, ¿no? No, totalmente. Yo creo que le das un punto bien importante, Ana Pau, porque desgraciadamente, aunque cada vez se habla más del intestino permeable, no es algo que es del conocimiento de toda la gente, ¿no? Y yo creo que aún así, aunque lo sepan, no entienden la gravedad de lo que significa tener intestino permeable. Como que puede ser como tener cualquier otra cosa sencilla, pero la verdad es que lo que hace mucho más grave el tener intestino permeable, como tú lo sabes, Ana Pau, es que está presente en prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, en todas las condiciones autoinmunes que hoy en día sabemos que son más de 100. Y si no es que es provocado por intestino permeable, tener intestino permeable va a perjudicar o a agravar aún más cualquier condición de salud. A ver, ¿qué es esto del intestino permeable? Mira, el intestino permeable es, nosotros tenemos, pensemos en nuestro tubo digestivo, ¿no? Desde la boca hasta el ano, es como nuestra pared que divide lo que está afuera y está dentro de nuestro cuerpo. Si lo pensamos de esta forma, únicamente lo que entra por la boca es externo a nuestro cuerpo. Todo lo demás vive
dentro de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos un intestino permeable, significa que las paredes del intestino, que tienen que estar así súper firmes, empiezan a tener cierta abertura y se empiezan a abrir, ¿no? Supongamos, ahorita que estamos por entrar en época de lluvias, que tenemos una gotera, ¿no? Eso es lo que empieza a pasar con nuestro intestino. Empieza a haber filtraciones y eso hace que salgan de nuestra barrera, que es nuestro intestino, a nuestro torrente sanguíneo y se vayan por nuestro cuerpo diferentes toxinas, alergenos, partículas de comida que no estaban bien digeridas y demás virus, bacterias que pertenecen al intestino y que en el momento en que salen de él y empiezan a viajar por el torrente sanguíneo, pueden generar algo muy grave que es la inflamación crónica de bajo grado. Y justamente ese es el motivo por el que está presente el intestino permeable en la mayoría de las condiciones de salud. Ahora, ¿por qué ahora oímos hablar tanto de esto, del intestino permeable o de la inflamación que genera el tener este intestino permeable? ¿Es que hay mayor información o es que la forma como se cosecha nuestros alimentos y cómo los cocinamos y qué usamos para cocinarlos, eso es lo que hace que lo digiramos distinto, digamos, y que nuestro intestino se le hagan estos hoyitos y de ahí se salgan estos alimentos a nuestro torrente sanguíneo y a nuestros a nuestro organismo, digamos, y no se quede dentro del intestino, como nos dices. Son muchos factores, pero el principal, Ana Pau, es la falta de diversidad en el microbiota, ¿no? Oímos mucho del microbiota, pero no sabemos a ciencia cierta qué ve y vamos a hacerlo muy fácil para todos los que nos escuchan. Hoy en día sabemos que somos mucho más bichos que células humanas. Realmente, si lo pensamos, nos vuela un poco la cabeza, pero nos hemos dado cuenta que tenemos microorganismos en todo nuestro cuerpo, tanto en la piel, en los ojos, en cualquier mucosa, pero principalmente dentro del intestino. Y lo que sucede es que estos microorganismos, más del 99.99% son benéficos para nosotros. De hecho, una de las cosas que lo hace tan importante a la microbiota es que su diversidad depende también de nuestras funciones como seres humanos. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos en promedio 22,000 genes, pero tenemos 3.5 millones de genes de microorganismos. Y si nosotros perdemos diversidad en estos microorganismos que habitan en nuestro intestino, dejamos de realizar funciones que son necesarias para nosotros. Una de esas funciones es proteger la barrera intestinal. También sucede que cuando tenemos poca diversidad intestinal, ¿no? De este microbioma, entonces lo que sucede es que se empiezan a generar toxinas y esas toxinas pueden empezar a romper esta barrera o inclusive hay otros microorganismos oportunistas que empiezan a comerse esa barrera. Entonces, realmente el problema es que estamos perdiendo diversidad en el número de microorganismos que están habitando en nuestro intestino. Ahora, cuando dices perdemos diversidad, no sé, yo tengo una dieta donde seguramente repito mucho de los mismos alimentos. No es que diario desayune y come y cena lo mismo, pero sí me voy restringiendo cuando me doy cuenta que algo me cayó pesado. ¿Esto es una mala idea? Totalmente. Realmente lo que tenemos que hacer, Ana Pau, es tener la mayor, o sea, lo que más va a influir, además de otros factores que si quieres ahorita platicamos de nuestro microbiota, es lo que comemos. Entonces, número uno, deberíamos de tratar de probar muchas cosas diferentes. El promedio, de acuerdo a diferentes investigaciones científicas, es que deberíamos de estar comiendo alrededor de 30 frutas, verduras, hierbas y granos y cereales a la semana. Suena un número enorme, pero realmente no lo es tanto. Lo que sucede hoy en día es que si tú vas a un supermercado, por ejemplo, te vas a dar cuenta que hay generalmente los mismos alimentos. Estamos hablando de que casi la mayoría de las personas comen zanahoria, pepino, jitomate, cebolla, cilantro, papa y a lo mejor un poco de naranja y melón, ¿no? Pero realmente no estamos viendo una diversidad. Cuando tú vas a un mercado, a una central de abastos o aún más a un mercado de productores locales, te vas a dar cuenta que la diversidad es enorme, ¿no? Ves 5 diferentes tipos de rábano, ves 3 diferentes tipos de coliflor, roja, morada, amarilla. Entonces,
esa diversidad, que no solo está llena de una diferente cantidad de vitaminas y polifenoles y minerales, sino también que están alimentando a diferentes tipos de microorganismos. Y lo que estamos haciendo es hacer que estos microorganismos, que son benéficos, que van a ayudar a proteger la pared intestinal, pero además ayudarnos a hacer muchísimas funciones metabólicas, van a triunfar. Por el contrario, si comemos poquito y comemos más alimentos proinflamatorios o alimentos procesados, lo que estamos haciendo es alimentar a los bichos oportunistas y matar de hambre a los que nos ayudan a sentirnos mejor. Ok, ahora, pero puedes estar comiendo muy sano, pero muy limitado. Exacto. Y eso no es poco. Exacto, porque entonces estás alimentando solo a un tipo de bichos. Sí. Y se estima que tenemos más de 1000 diferentes tipos de microorganismos viviendo en nuestro intestino, ¿no? Siendo sumamente sanos. Entonces, incluso hay más bacterias viviendo en nuestro organismo que la Vía Láctea tiene estrellas. Exacto. O sea, digo, no sé. Me imagino que simplemente es para dimensionar que es un friego. Sí, o sea, dicen que son más de 10 trillones de microorganismos, o sea, son 10 a 1. De hecho, ese ejemplo que tú das, Ana Pau, es cierto. Dicen que si tú pusieras en tu pulgar toda la Vía Láctea y vemos la cantidad de estrellas que hay en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, es solo 1 centímetro de tu intestino. Y tenemos 8 metros de intestino. Entonces, me parece inimaginable pensar cuántos microorganismos tenemos aquí adentro. Bueno, entonces hay una lección para mí, aumentar la variedad. Mi hermana siempre me regaña de eso. Me dice, es que cada vez te vas restringiendo, y entonces, ¿qué? Y yo te voy a dar un tip ahí, Ana Pau. Muchas veces, cuando dejamos de comer algo por mucho tiempo, no tenemos justamente el número de bacterias. Digamos que sí tenemos la bacteria, pero no la cantidad de ese microorganismo que nos ayuda a digerir ese alimento. Entonces es como ir al gimnasio, que es algo que tú sabes hacer muy bien, ¿no? Especialmente cuando haces maratones. Tienes que ir entrenándote. Entonces, no es que dejes de comer brócoli, es que no te puedes comer un brócoli entero. Te vas a comer un arbolito. Y luego en 5 días vas a comer un poco más. Y vas a ir reentrenando a tu intestino para que cada vez tenga más de los microorganismos que saben digerir ese elemento y entonces puedas tú sentir que te cae mejor. Claro. Ahora, tú hablas aquí de la microbiota, pero hay otra cosa que entiendo que se llama microbioma. ¿Qué es? Exacto. La microbiota son los probióticos. Son todos los millones de microorganismos que viven en el intestino. Y el microbioma es la expresión genética que tienen estos microbios. Estos microbios no solo están ahí, sino también tienen genes y generan estos genes, se estima, que alrededor del 90% de nuestras funciones metabólicas no las hacemos nosotros con nuestros genes, los hacemos en combinación con los genes de los microbios. Por ejemplo, hay un posbiótico que es el butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que justamente ayuda a fortalecer esta pared intestinal para que no tengas intestino permeable, pero también te ayuda a metabolizar también las grasas y los carbohidratos. Si no tenemos el microorganismo que genera butirato, no vamos a tener una pared intestinal fuerte y nos va a costar más trabajo metabolizar las grasas, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo puedes tomar como suplemento, pero lo ideal es que tú pudieras generarlo por tú mismo y no lo generamos nosotros, lo generan los microorganismos que tenemos en el intestino. Entonces, a esto se refieren. Microbiotas son los bichos que tenemos y la variedad que pudiéramos tener, y lo otro es la expresión genética que tienen estos microorganismos. Hélices del DNA sería exacto. Exacto. Ok. Ahora, ¿cuál es la relación de cómo cuidamos esta microbiota y la microbioma de todos estos bichos con si están saludables? Pues lo que te decía un poco de que necesitamos variedad. Si estamos comiendo exclusivamente lo mismo, vamos a tener una reducción en la variedad, ¿no? Entonces eso es número uno, algo que nos puede afectar nuestra salud a largo plazo. Estas cosas no las vamos a sentir de inmediato, por eso podemos ver que los niños pueden comer lo que quieran y prácticamente no les pasa nada, ¿no? Tienen un intestino más fuerte, tienen filamentos intestinales que están más saludables. Conforme va pasando el tiempo lo vamos a sentir, pero hay un enemigo silencioso
que es fundamental. Hicieron un metaestudio en el 2015, que quiere decir que toman muchísimos estudios y llegan a una conclusión de ellos, ¿no? Entonces, en este metaanálisis descubrieron que el riesgo principal para tener un microbioma alterado es el estrés. Entonces, si nosotros, son tan sensibles estos bichos, que si nosotros nos estresamos a través de la conexión cerebro-intestino, vamos a afectar que nuestros microorganismos, estos que se alimentan de fibra, estos que nos ayudan a sentirnos saludables, que nos ayudan a digerir las hormonas, a generar serotonina para estar felices y demás, ellos se van a reducir y van a empezar a proliferar los microorganismos oportunistas o aquellos que nos empiezan a dañar la pared intestinal y que empiezan a generar inflamación y demás. Entonces, es súper importante tener buenas prácticas de manejo de estrés. Meditación, respiraciones, o sea, porque siento que es muy fácil decir, hay que controlar el estrés, pero pues a veces la chamba es estresante y qué, ni modo que dejes de trabajar, ¿no? Eso te va a generar más estrés porque de dónde vivo, de qué vivo. Sí, totalmente. Yo creo que la gente que logramos aprender a meditar es de los grandes beneficios que podemos tener. Yo creo que es de los mejores hábitos que puede adquirir una persona, pero no puedes meditar todo el día, ¿no? Tampoco puedes estar en una junta y empezar a meditar. Entonces, uno de los grandes secretos es respirar. La respiración siempre te va a llevar al momento presente y si recibiste un correo espantoso, es que te pone a tope, tómate 30 segundos para respirar. Si estás en una junta, teniendo una conversación difícil, toma una pausa y mientras están hablando los demás, trata de controlar tu respiración, que sea lenta y profunda. Yo creo que, Ana Pau, si no podemos tomar 30 segundos para respirar, entonces realmente no podríamos hacer nada. Sí, o sea, para respirar conscientemente, porque todo el día estamos respirando, Exacto. pero sí, justo tuve una entrevista hoy que ya luego les presentaré aquí en The Benefit Method con Juan Lucas Martín y nos decía, lo que platicábamos era eso, o sea, párate en la mañana 3 minutos antes de lo que necesites para esos 3 minutos, respirar tantito, pensar en positivo lo que viene para tu día y ya te sigues, ya te arrancas, ¿no? Si quieres, ya de ahí brinca tu celular, métete a bañar corriendo, corre a tu oficina, pero 3 minutitos, pues qué fácil, Y ¿no? lo importante también es que puedes hacerlo a lo largo del día, porque si tú solo es como el ejercicio, como cualquier otro buen hábito, si tú solo lo haces en la mañana, no es suficiente. Necesitas tener movimiento a lo largo del día. No importa que salgas a correr media hora en la mañana. Si estás sentado las siguientes 12 horas, no tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, es lo mismo con la respiración. Yo les diría, tratemos de encontrar momentos donde hagamos pequeñas pausas que nos permiten respirar. Inclusive, es tan fácil cuando lo hacemos consciente que si se te mete alguien en el tráfico y empieza esta discusión del claxon y me lo quiero meter y no lo voy a dejar y demás, si tan solo respiras, te vas a dar cuenta que regresa a ti la calma y lo vas a dejar pasar. Y ya no vas a entrar como en este tema de estresarte muchas veces sin sentido. Ahora entiendo que la salud de nuestra microbiota influye en nuestro sistema inmune. O sea, no es solamente que si te sientes bien o no del estómago, quieres bien o no los alimentos, pero incluso si te da gripa, o sea, si te dan otras enfermedades. Platícanos un poco de esto, Pau, porque me parece importantísimo cuidar nuestro sistema inmune, ayudarlo a estar fuerte. Sí, yo creo que todos hemos escuchado, particularmente en pandemia, que entre el 70 y el 80% de nuestro sistema inmune vive en el intestino, ¿no? Y entonces todos nos preocupamos muchísimo de cómo lo íbamos a hacer. Y lo que sucede es que el intestino, el sistema inmune prueba en el intestino cómo es que reacciona ante todos estos agentes externos. Ya dijimos que el tubo digestivo es donde entran todos los agentes externos. Entonces, empieza a hacer pruebas ahí y se han hecho estudios interesantísimos donde, por ejemplo, a un ratón les quitaron su microbiota y les insertaron un virus, ¿no? Y el sistema inmune no supo qué hacer. Se quedó esperando viendo a que el ratoncito se enfermara. Y en cuanto le insertan el microbioma, en ese momento el sistema inmune sabe exactamente qué hacer. Entonces es tan estrecha la relación que tenemos, porque si tú te pones a pensar, imagínate un estadio, ¿no? Tenemos un estadio en el que está habiendo un concierto y este estadio es enorme y hay 220,000 personas y hay un guardia de seguridad. Esa es la relación que
que hay entre la cantidad de microorganismos, 220,000 a una célula del sistema inmune. Entonces, todas estas microorganismos beneficiosos, porque ya dijimos que más del 99% son benéficos, se están comunicando todo el tiempo con el sistema inmune. Entonces, digamos, supongamos que son personas en este concierto y todos tienen radio y le van avisando al único guardia de seguridad que hay, que es tu célula del sistema inmune. Entonces, cuando alguno de los asistentes ve algo sospechoso, le avisa al sistema inmune y le dice, oye, creo que este no es tan bueno como parece, ¿por qué no vas a checarlo? Entonces, es tan importante tener un microbioma diverso en el que proliferen principalmente microorganismos que nos ayudan a metabolizar, que nos ayudan a proteger la barrera intestinal, porque ellos le hablan al sistema inmune y gracias a eso el sistema puede hacer su trabajo. Ahora, ¿qué otros factores? Dijiste alimentación y estrés que afecten nuestro microbioma. ¿Qué otros factores lo pueden afectar para bien o para mal? Hay otro importantísimo de la alimentación, Ana Paula, que no es solo la diversidad, sino es qué comemos. La mayoría de lo que disfrutan de comer estos microorganismos es fibra. Son alimentos que vienen de la naturaleza. Y todo alimento que venga procesado, quiere decir que venga en una caja, que venga en una lata, que esté precongelado, preparado, ¿no? Duran tanto. Pero eso incluye si compras una bolsita de blueberries congeladas o de elotes congelados o de chícharos congelados, todo eso tampoco alimenta la microbiota. Todo lo que son frutas y verduras congeladas están bien, porque las toman en su principal momento donde tienen todos los nutrientes, los toman y los congelan. No les hicieron nada, lo único que hicieron fue congelarlo. Pero todo lo que viene procesado, ¿no? Que viene en un empaque, tú te das cuenta, lees atrás en la etiqueta y dice que dura hasta enero de 2025, ¿no? Entonces, ponen componentes que son antifungicidas, antibacteriales, antivíricos, y entonces lo que están haciendo es que eso que provoca que duren más tiempo en la alacena, hace que no vivan o que no surjan bichos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que ese antimicótico, antiviral, te lo estás comiendo. Y eso es veneno para tu microbiota. Entonces, no es solo que no estás comiendo suficiente variedad, sino que la mayoría de la comida que comemos hoy en día no es comida de la naturaleza. Si hacemos un análisis, te desayunas a lo mejor un sándwich, ¿no? Luego te comes un plato fuerte, pero viene con un arroz o una tortilla o una pasta, y en la noche te echas unas quesadillas o un mollete. ¿Cuánto realmente alimentamos a los microorganismos beneficiosos? Pues muy poquito. A lo mejor hay gente que está comiendo menos del 10, del 20% de alimentos que les ayudan a este intestino. Entonces, la idea es hacerlo al revés, ¿no? Tratar de comer lo menos posible empaquetado, únicamente para emergencias. Como tú decías, requiere tiempo. No es dinero, es realmente tiempo, dedicación, disciplina. Y eso es... Pero también comida orgánica es un poco más cara. Sí, totalmente. O sea, la comida orgánica es más cara, principalmente por las certificaciones que tienen que ser. El glifosato, por ejemplo, que es uno de los fertilizantes más importantes, es bien interesante porque hay investigaciones que han demostrado que el glifosato en particular lo que hace es ser bien selectivo y entonces únicamente va a afectar a los microorganismos que son buenos para nosotros. Y los que son oportunistas o que nos pueden dañar se alimentan de glifosato. Entonces ahí es donde empieza a haber este desbalance. Entonces, todo. Con eso fumigan lo que nos comemos a diario, ¿no? Entonces yo te diría, ¿sabes qué? Tratemos de ir a mercados locales. Muchos de ellos se llaman agroecológicos, ¿no? Entonces ellos no pagan las licencias orgánicas que son carísimas, pero si tú platicas con el productor y estás en contacto con ellos, te vas a dar cuenta que es una mejor alimentación, ¿no? Y luego también es tratar de pensar en qué alimentos vale la pena invertir en orgánico, ¿no? Generalmente los que tienen cáscara tienen mayor protección. Entonces, si vas a decidir entre una frambuesa o un plátano, toda la vida la frambuesa, ¿no? Porque no le vas a quitar ninguna capa. Al plátano sí, lo pelas y entonces ya no importa tanto si es orgánico o no. Ok. Bueno, ya nos quedan unos minutos más y quiero ver si aquí por ahí tienen algunas preguntas. Recordarles que si tienen preguntas y las quieren hacer aquí para que se las haga a Pau, feliz de la vida. Pero en lo que llega alguna preguntilla por ahí, ¿qué alimentos
son, así como dices, el glifosato es un canijo porque escoge matar lo mejor de nuestra microbiota. ¿Qué alimentos le ayudan a nuestra microbiota buena a crecer? Todas las frutas y las verduras son ideales, pero los brotes, ¿no? Que son como la alfalfa y demás, pero particularmente los de brócoli son espectaculares para el microbioma. Están llenos de fenofenoles y algo bien curioso es que todos las frutas, las verduras tienen su propio microbioma. Entonces no solo estamos alimentando el microbioma, sino también estamos consumiendo microbios que van a fortalecer. Otro tip buenísimo serían las hierbas, particularmente si las crecen en su casa, que es bien fácil crecerlas en la cocina, al lado de una ventana. Todas estas hierbas se van llenando de microorganismos por encima y al no estar fertilizadas ni con cualquier fungicida, entonces esos microorganismos los enjuagas en agua, te lo comes y también estás alimentando al microbioma, particularmente aquellos que van al intestino delgado que te van a producir vitamina B12. Hoy me sorprendió que dijeras lo de los brotes, las alfalfas y todo esto, porque yo tenía la impresión de que son alimentos que son tan difíciles que conviene mejor ni comprarlos porque justo están llenos de pesticidas y de fertilizantes y de todo lo que les ponen donde los plantan, ¿no? O sea, si no lo haces en tu casa, tenía yo esa impresión y por eso nunca compro eso, más que si sé que es orgánico. Exacto, de preferencia que sean orgánicos y es bien fácil crecerlos en casa, ¿no? Es como alguna vez a todos nos regalaron como esos, ¿te acuerdas? Que los frijolitos muy parecidos se puede hacer. Ok. Y luego lo otro es que pensé que me ibas a decir yogurt, por ejemplo, chucrut y este tipo de fermentados que dicen que son muy buenos, pero quizás estoy equivocándome ahí. O sea, ¿para qué ayuda el yogurt? ¿Y para qué ayuda frutas, como nos mencionas? ¿Y para qué ayuda la fibra, que según entiendo te ayuda, por ejemplo, a que el cuerpo produzca el butirato? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero leo muy... Sí, la verdad es que la fibra, o sea, todo lo que son frutas y verduras, es fibra que puede ser soluble o insoluble y va a alimentar a los bichos buenos, ¿no? Llamémoslo así. Y todo lo que es procesado va a matar de hambre a los bichos buenos y va a alimentar a los bichos malos. Ahora, todos estos fermentos, la verdad es que son muy buenos porque tienen otro tipo de bacterias vivas. Ahora, yo soy un poco cautelosa al recomendarlos porque sé que todo el mundo los está recomendando y en realidad sí son muy buenos, pero si tú tienes ya una disbiosis, ¿no? Ya tienes falta de regulación, se te está inflamando mucho el intestino, sientes que comes y todo te cae mal, a lo mejor no es la mejor forma de empezar, ¿sabes? Porque entonces vas a agregar más bichos de los que está acostumbrado tu cuerpo y puede que no tengas la mejor reacción. Siempre empecemos de la forma más noble con el organismo, que es lo más natural posible. El fermento ya tiene un proceso, ¿no? Sigue siendo natural, pero ya tiene un proceso. Entonces, los arándanos, por ejemplo, todos los frutos rojos son excelentes para alimentar la microbiota y además son antioxidantes que son ideales para el antienvejecimiento. Y tomar probióticos y prebióticos, ¿qué opinas de eso? ¿Capsulitas o polvitos ayuda? Totalmente. El mejor prebiótico siempre va a ser la comida natural, ¿no? O sea, creo que lo mismo, ¿no? Como que estamos tan en esta parte científica que no digo que no sea necesario, muchas veces si no tenemos tiempo, te compras un prebiótico, echas todos los polvitos en un smoothie y ya tienes todo lo que necesitas, ¿no? Pero no nos olvidemos de las cosas naturales porque nuestro cuerpo está diseñado para procesarlo. Y los probióticos, por supuesto que sí, yo les diría, todos los que están en una farmacia son bastante buenos, pero tratemos de saber qué necesitamos, ¿no? Mucha gente necesita a lo mejor mayor diversidad, hay otros que necesitan ciertas, por ejemplo, yo tomo butirato porque tengo una deficiencia de esos microorganismos, entonces lo necesito. Entonces, empezarnos a investigar, y yo creo que no hay nada mejor como empezarnos a entender para ser nosotros los CEOs de nuestra salud, ¿no? Que no dependamos de tanta información ahí afuera. Ay, perdón, entró aquí una llamada y traté de colgar y creo que entró, pero ya se colgó. Entonces Oye, yo creo que sí son buenos, nada más hay que aprender a estudiar cuáles, ¿no? huele a rayos el butirato, ¿no? El butyrate. A rayos, no lo puedes ni agarrar con el dedo porque se te queda asqueroso oliendo por días. Totalmente, totalmente, pero bueno, es muy bueno para la pared intestinal. Oye, y a ver, sé que tienes un programa
en tu plataforma, soy yo saludable, de 10 días. ¿A poco en 10 días, platícanos de este programa, a poco en 10 días puedes realmente ver un cambio? Es increíble, Ana Paula. El chiste es que sea sostenible, ¿no? Este programa de 10 días es como darte información para que tú puedas integrar estos cambios de hábitos y ojalá que selecciones algunos para que se queden contigo por siempre. Pero sí en 10 días puedes ver grandes cambios en tu salud. La microbiota tiene esta gran facilidad de que en solo 48 horas puedes empezar a ver cambios en la diversidad, en cómo empiezan a proliferar los bichos buenos contra los bichos malos. Pero si solo lo haces 2 días, pues vas a volver a ver el mismo cambio en contra, ¿no? Entonces, son 10 días que te ayudamos a desintoxicarte para aprender a ver cuáles son los alimentos positivos, ¿no? El daño de ciertos productos, que no hemos hablado de eso, pero hay muchos productos que pueden dañar la microbiota porque a lo mejor vienen con metales pesados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes que deberíamos de ver en las etiquetas y empezarlos a eliminar? Y es un día a día vamos añadiendo un nuevo paso para que aprendas a desintoxicar tu cuerpo y eso es fundamental para tener una microbiota saludable. Suena buenísimo, pues ojalá que se anime la gente que nos está escuchando a probar esto. A mí me encantan ese tipo de retos que dices, pues 10 días voy a hacer esto y como que al final, como dices, acabas incorporando un hábito, como dicen, como tipo los Legos, un hábito bueno encima de otro, encima de otro, encima de otro, y luego ya eres una torrecita de hábitos positivos, ¿no? Sí, yo siempre le digo a la gente, Ana Paula, algo que tú acabas de decir es, ¿cuál es tu segunda mejor opción? ¿Sabes? A lo mejor hay gente que no puede dejar el refresco. Por ejemplo, el azúcar es súper dañino para la microbiota. Entonces, híjoles, no lo puedes dejar, pero ¿qué tal si te lo quitas todos los martes? Ok, es un día menos, ya sabes, y luego lo vas a crecer a martes y jueves. Y luego te vas a dar cuenta que ya no tomas más que los domingos. Entonces, ¿cuál es siempre tu mejor opción? Ok, no puedes dejar el refresco. Ok, un agua natural que tiene azúcar, pero tiene menos ingredientes tóxicos. Ya le bajaste una rayita. El siguiente paso sería un agua natural hecha en tu casa. Pero siempre busca tu mejor opción y no digas del refresco al agua sola. Va a ser imposible que lo logres. Fíjate, aquí nos dice Steffi Levy, los chocolates, pero siento que el chocolate no es tan grave, ¿no? El cacao no es tan grave. El chocolate depende, nuevamente depende cuál compras. Si viene adicionado con muchísimo azúcar y muchísimos químicos, ¿no? Para darle ese sabor adictivo, entonces no es lo mejor, te lo puedes comer, no diario, pero preferente que sea arriba de chocolate del 75% se quita la ansiedad. Exacto. Y ya comiste algo rico y pues qué mejor, ¿no? Exacto, exacto. Y luego, ¿sabes qué? También, Ana Pausa, creo que se nos olvida lo dulce que puede ser la fruta. A ver, no le podemos pedir lo mismo a una manzana que a una galleta de chocolate, pero tenemos que reacostumbrar a nuestro paladar a que hay cosas muy dulces y muy ricas en la naturaleza. Una manzana con tantita mantequilla de almendra o de cacahuate, orgánico, obviamente, algo así. Sí, totalmente, es un gran snack. Y hay mucha gente que mete en la bolsa, ¿no? Yo creo que todos somos expertos, una barra de proteína, una barra de granola, etcétera. Siempre mejor traer una fruta. O sea, entre menos proceso tenga, mejor. Es lo que te quería preguntar, porque las barras estas de proteína, pues están súper procesadas, ¿no? Entre menos tiempo duren, o sea, si tú tienes un producto que dura 6 meses, 1 año, 2 años, quiere decir que tiene muchísimos ingredientes para proteger que viva en la alacena o en el súper. Y para que eso suceda tiene que tener antivirales, antibacteriales, antifungicidas. Quiere decir que te los comes y va a haber una parte que va a afectar. No quiere decir que no te los comas, quiere decir que no lo hagas con tanta frecuencia. A ver, aquí preguntaría si para los refrescos recomiendas que se vaya tomando agua natural. ¿Y qué piensas de los sueros? No sé si por suero se refiere a un electrolito o a qué tipo, o suero simplemente agua mineral con limón y sal. Hay las dos cosas, ¿no? Sí, yo creo que el que es agua mineral con limón y sal, maravilloso, lo puedes comer, te ayuda a hidratar, a tomar, te ayuda a hidratarte. Los otros, revisa la cantidad de azúcar que tienen, ¿no? O sea, muchísimos de los, cómo se mantienen estables los alimentos es que les agregan azúcar o les agregan carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, un queso bajo en grasa, le bajan la grasa, pero le suben los carbohidratos. Entonces,
Siempre, siempre lo más pegado a la naturaleza posible. Si te vas a comer un queso, que sea un queso rico, de rancho, ¿sabes? Bien. Pero si ya le van quitando cosas, quiere decir que lo tuvieron que compensar con algún químico. Y un químico siempre le va a costar más trabajo a tu cuerpo digerirlo. Ok. Y dice que suero como suerox o electrolito. ¿Qué piensas de esos? Creo que tienen mucho azúcar, muchos minerales. Son una opción, ¿no? Cuando te sientes sumamente deshidratado. El problema es cuando los empezamos a consumir como si fuera cualquier otro producto, ¿no? Entonces, Natural. exacto. Agua natural le puedes agregar tantita miel o le puedes agregar rodajas de pepino o de naranja o algo para que tenga un poco más de sabor. Ideal, ponerle unas rodajitas o aventarle unas fresas. La fruta que tengas, aviéntasela a tu agua y le va a dar mucho mayor minerales. A mí me ha dado por ponerle una ramita de romero y Sí, tantitos, una rodaja de limón y sabe deliciosa, de verdad, se los recomiendo. exacto. Y traten de endulzar con miel natural en lugar de azúcar. Ok. Hoy, pues, muchísimas gracias, Pau. Ya nos pasamos aquí un poquito del tiempo, pero muchísimas gracias por haber live para platicar de este tema tan importante que es el intestino permeable, que, como dices, a veces la gente sufre de este padecimiento y ni siquiera lo sabe. Así es, yo creo que si empiezas a tener síntomas, que hay muchos que son extraintestinales, ¿no? Si, por ejemplo, la fascitis plantar, dolor de articulaciones, insomnio, no solo tiene que ser que estás inflamado, dolores de cabeza y además estás inflamado, puedes tener intestino permeable, así que vayan a ver a un especialista de la salud, un gastroenterólogo, un médico funcional, un coach que les ayude a entender si realmente lo tienen o a lo mejor podemos empezar a prevenir. El tema con el intestino permeable es que puede empezar en centímetros del intestino, no sentir nada y que vaya creciendo y entonces de repente nos damos cuenta cuando ya tenemos 20,000 goteras en la casa y entonces el problema es más difícil de solucionar. Muchísimas gracias, Pau, por esta plática. No, gracias a ustedes. Y lo último que me gustaría decir, Ana Pao, es no normalicen sus síntomas. No es normal vivir con inflamación intestinal, no es normal que te caiga mal la comida, no es normal que vivas estreñido. Es común, pero no es normal. Entonces, si están teniendo eso, acudan con un experto para que les ayude y puedan sentirse mejor todos los días. Se me hace súper tip. Muchísimas gracias, Pau, y gracias a todos los que nos acompañaron aquí en este live. Muy buenas noches. Buenas noches.